Buenas noches. Vamos a continuar el análisis del modelo educativo para la educación obligatoria. Ya hemos hecho varios videos referidos al tema. En este caso nos vamos a dirigir hacia el planteamiento curricular, y dentro del planteamiento curricular específicamente vamos a hacer un análisis de los principios pedagógicos que se propone este modelo. Creo que lo primero sería dejar clara la idea de que no se parte de los principios, sino que se avanza hacia los principios. Se parte de la realidad. Se parte de las condiciones reales que tú tienes en la escuela, en tu comunidad y en la sociedad. Evidentemente, cuando se analizan esas condiciones reales, se encuentran problemáticas que son reales. La violencia, la degradación del medio ambiente, la violencia contra la mujer, la destrucción del tejido social, la falta de solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Viendo esas problemáticas reales, entonces la escuela, como institución educativa del ser humano, se plantea los principios que ella quiere atender. Como se entenderá entonces, esos principios parten de esas problemáticas porque se desea resolver esas problemáticas. La escuela entonces piensa no para la sociedad que tiene, sino para la sociedad que desea tener. Eso significa entonces que la escuela no educa al niño para vivir en este mundo. Lo educa para cambiar este mundo en el que vivimos y convertirlo en el mejor mundo posible. Y para eso entonces construimos los principios pedagógicos. Entonces los principios pedagógicos apuntan hacia el mañana social, hacia el mañana del niño, y no hacia el hoy. Es por eso que estoy diciendo que no se parte de los principios, sino que se avanza hacia los principios. A partir de esto que estoy explicando, estoy tratando de que se comprenda. Entonces, los principios pedagógicos van a depender de la época, de la sociedad, del país, incluso de la región, de las problemáticas específicas de ciertas regiones. Vamos a tener países como Cuba, mi país, donde las características son muy uniformes. Se habla una sola lengua, es una isla pequeña, un poquito más grande que Oaxaca. Entonces, no sería factible pensar en un modelo educativo que tuviese que atender una diversidad por regiones, porque cuando se va a las regiones no se encuentran problemáticas diferentes. Sin embargo, cuando se piensa en un país como México, un país tan grande, tan diverso, con tantas culturas que yacen en el fondo de su sociedad, o sea, que vienen desde tiempos ancestrales, más de 7000 años de antigüedad, tiene el Anáhuac, que es el territorio en el que está enclavado hoy lo que se llama México. Es un territorio mucho más grande, como se sabe, incluía todo Estados Unidos, llegaba hasta Nicaragua, según mi amigo Guillermo Marín. Aprovecho para invitarlos a buscar los textos de Guillermo Marín y la página de Guillermo Marín, que nos está dando mucha rica información sobre todo este periodo de historia que es muy desatendido por la escuela. Y bueno, ahí pudiéramos preguntarlo. Si hay un desconocimiento de todo el periodo prehispánico, hay un olvido no solo de nuestras lenguas, sino de nuestra espiritualidad y de nuestra cultura. Un principio de la escuela mexicana debería ser el rescate de toda la espiritualidad ancestral y el conocimiento de toda esa cultura para ir a la búsqueda de nuestra verdadera identidad. Ese pienso que pudiera ser un principio. Bueno, pero ya he explicado lo que son los principios. Yo les propongo hacer un pequeñito ejercicio para que podamos tener una idea crítica de lo que del modelo que vamos a ver. Podemos hacer una tabla. Por acá escribir los principios. Yo le recomiendo al maestro que está viendo este video que busque el modelo, que lo abra, que vaya a la página 86, en la página que estamos trabajando, ¿sí? La página 86, ahí empiezan los principios, y vaya viendo los principios, los ubique en la parte izquierda de la tabla, y por acá pongamos las dimensiones que nosotros pensamos que se deben atender en la escuela mexicana del día de hoy, ¿no? Bueno, ustedes pueden hacer la propuesta que ustedes quieran, a partir de las características del lugar donde están. Yo, evidentemente, voy a tener que hacer una desde aquí, ¿no? Desde Oaxaca.
Yo creo que un principio debería ser, no solo para México, sino para el mundo, dirigido hacia la protección del medio ambiente, educar al niño en el cuidado y protección del medio ambiente. Y en algún video que voy a desarrollar, voy a explicar que para nosotros cuidar el medio ambiente es, en primer lugar, desarrollar como valor fundamental de la escuela el no consumo, no consumir, porque el consumo es solidario con la destrucción del medio ambiente. El consumo de todo lo que no nos hace falta es solidario con la destrucción del medio ambiente. Pero en ese video vamos a desarrollar eso con más calma. Ahora estamos diciendo, bueno, vamos a ver si hay algún principio que atienda a la educación medioambiental. Un segundo problema grave que tiene el mundo de hoy es la violencia. No la violencia doméstica, ese es un problema grave. No la violencia social que se da, ¿no? Eso es un problema que tenemos, ¿no? Yo estoy hablando de la violencia imperialista, o sea, de cómo el imperialismo resuelve los problemas de su necesidad de conseguir materias primas a través de la guerra. Nos vende la idea de que una sociedad no es democrática y van y empiezan a bombardear, a asesinar gente y después se hacen de esos territorios, convierten a esas sociedades en un caos total. Y nosotros de aquí, pues, la escuela no toma partido y los niños no se trabaja eso. Entonces, un principio de la escuela en el siglo XXI nosotros pensamos que debe ser el principio dirigido hacia la paz. La paz como la forma de resolver los problemas. La paz como la única manera que tenemos de no llegar a la guerra. Y evidentemente educar al niño para la paz en la escuela sería presentarle la guerra imperialista, las causas de la guerra imperialista y demostrar el engaño y la falacia y la mentira y sensibilizar al niño con la idea de que él nunca debe ir a una guerra imperialista a morir para conquistar petróleo. Imagínense lo triste que debe ser perder un hijo, perder un familiar en una guerra, después que usted comprenda que esa guerra solo fue un invento para conseguir materias primas para la industria imperialista. Qué triste debe ser perder la vida por eso. Entonces un principio del mundo debe ser no a la guerra. Son los pueblos los que mueren en la guerra. Los grandes oligarcas, dueños de la economía mundial, no disparan un arma, no van a la guerra a defender sus intereses, mandan a los pobres a morir en ella. Por eso yo pienso que ese debe ser un principio. Entonces dije dos principios: la protección del medio ambiente y el principio de la educación para la paz. Pienso que además debería haber un principio de la espiritualidad, educación en la espiritualidad. La escuela se ha convertido peligrosamente en una escuela muy racional, una escuela que busca que el niño aprenda saberes supuestamente científicos. Y entre más aprende el niño, más premios, más aplausos se le dan. Y entre más aprende el niño, más orgullo para la familia. Y entre más cosas aprende el niño de esas que son científicas, pues él supone que va bien y que va hacia el éxito. Después que logra muchos conocimientos, lo contratan en la NASA y se va a construir bombas y a construir drones. Y entonces te das cuenta que a ese niño le faltó algo, le faltó la espiritualidad, le faltó la educación de la decencia. Porque una persona espiritual, una persona decente, jamás dedicaría su tiempo de vida a construir artefactos para asesinar a otros seres humanos. No se sentiría bien. Y no estoy diciendo que sean malas personas, estoy diciendo que son personas que hacen eso y después van a su casa y abrazan y besan a sus hijos y a sus esposas, ¿no? Pero no tienen desarrollo de la espiritualidad que impida que se conviertan en instrumentos de matar del sistema, porque esos científicos también son instrumentos de matar del sistema. Por eso yo estoy pidiendo o diciendo que un principio de la escuela debería ser el principio de la educación en la espiritualidad, en la donación hacia el otro, la protección del otro, el cuidado del otro, que es fundamental. También, por supuesto, defiendo la idea de que hay un principio que sea hacia la educación del pensamiento, no hacia el aprendizaje, hacia la educación del pensamiento. El aprendizaje en sí tiene detrás cosas más importantes, que son procesos del pensar, educación de procesos del pensar, un pensamiento lógico, un pensamiento profundo, un pensamiento fluido, un pensamiento amplio, un pensamiento flexible. Esas son las cualidades, las particularidades individuales del pensamiento que los maestros deberíamos estudiar y conocer, para saber en qué momento en clase nosotros estamos trabajando la flexibilidad, la rapidez, la profundidad, la amplitud, porque al desconocer estas cualidades del pensamiento, a veces ocurre que tenemos un niño que tiene un aprendizaje lento. Eso no significa que tenga problemas de aprendizaje.
Eso significa que una de las características de su pensamiento es que es un pensamiento lento, ¿sí? Y entonces el maestro lo clasifica como un niño con problemas de aprendizaje, sigue detrás de la currícula, lo deja en el camino y entonces el niño sí empieza a acumular deudas y lo que no era al principio, más que una característica de su pensamiento, se vuelve a partir del mal trabajo pedagógico en un problema de aprendizaje. Por eso digo, un principio que vaya dirigido a la educación del pensamiento, un principio que vaya dirigido a la educación familiar, porque alguien tiene que hacerse responsable de los serios problemas que tenemos en la familia hoy en día. La planeación del tiempo de la familia, la construcción de los proyectos de vida, etc. Un principio que atienda a la educación comunal, porque la comunalidad es fundamental en una enorme cantidad de pueblos, y porque además en la comunalidad podemos aprender valores que hemos olvidado y que son fundamentales para caminar hacia una sociedad más justa. Los invito a buscar los textos de Jaime Luna, son textos muy profundos en los que podemos rescatar valores que nos ayuden a desarrollar esta espiritualidad de la que estábamos hablando. El principio del colectivismo, son principios que yo pienso que pudiéramos rescatar. El principio de la oralidad y la producción de sentido desde la lengua madre es otro principio que creo que en este territorio que llamamos México debería ser fundamental. La oralidad y la producción de sentido a partir de la lengua madre del niño y no a partir de la lengua que se le impone al niño. Bueno, yo he querido simplemente hacer referencia a algunos principios que creo, desde mi limitada percepción que puedo tener de la realidad, de mi subjetividad, muy criticable por supuesto, yo pienso que son problemas a los que hoy en esta sociedad en la que vivimos deberíamos atender. Sin embargo, el ejercicio que propongo es, yo ahora voy a ir mencionando los principios pedagógicos que están aquí en este documento para que ustedes vayan viendo de todos estos que yo mencioné y de los que usted puede agregar, cuáles se atienden, hacia dónde se están moviendo estos principios. Principio 1. Poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Ahí tenemos a un principio que va hacia la educación del pensamiento. Tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes. Esto nos recuerda a Vygotsky con la zona de desarrollo actual y más tarde a Ausubel, ¿no? Con los saberes previos. Esto va en la parte de educación del pensamiento que mencionamos como principio. Ese sería el principio número 2. El principio número 3. Ofrecer acompañamiento en el aprendizaje. Nuevamente tenemos un tercer principio que se mueve hacia la educación del pensamiento. Mostrar interés por los intereses de los estudiantes. Y dice aquí, es fundamental que el profesor establezca una relación cercana con el estudiante a partir de sus intereses y sus circunstancias particulares. Esta cercanía le permitirá planear mejor la enseñanza y buscar contextualizaciones en los que invita a involucrarse más en su aprendizaje. Al aparecer el término enseñanza y aprendizaje en esa redacción, nos están diciendo que ese interés por los estudiantes se ubica dentro de la educación del pensamiento. No habla de educación, no habla de espiritualidad. Ya llevamos 4 principios que van hacia la educación del pensamiento. Quinto, dar un fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante. Perdón. Luego, argumenta, el docente diseña estrategias que hagan relevante el conocimiento, fomente el aprendizaje del estudiante por sí mismo y por las relaciones que establecen el aula con el otro. De esta manera favorece en el estudiante, toma el control de su proceso de aprendizaje. Es necesario propiciar la integración metacognitiva. Bueno, eso también va hacia la educación del pensamiento. Dice, reconocer la naturaleza social del conocimiento. También. Ya vamos por ser 6 principios de 14 principios que se están ocupando de la educación del pensamiento. Principio 7. Educar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado. También hacia la educación del pensamiento. Principio 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. También va hacia la educación del pensamiento. Principio 9. Modelar el aprendizaje. También va hacia la educación del pensamiento. Principio 10. Reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal. También atiende el problema del pensamiento.
Promover la relación interdisciplinaria es el principio 11, que también atiende a la educación del pensamiento. Favorecer la cultura del aprendizaje, igual, hacia la educación de aspectos que dirigen la atención hacia el pensamiento. Principio 13. Reconocer la diversidad en el aula como fuente de riqueza para el aprendizaje y la enseñanza. En este principio, que pensamos que se iban a mover hacia la diversidad como fuente de riqueza espiritual, como fuente de satisfacción por la vida, terminan diciendo reconocer la diversidad en el aula como fuente de riqueza para el aprendizaje y la enseñanza, con lo cual entonces se pone a la diversidad en función otra vez racionalista del pensamiento. Y principio 14, superar la visión de la disciplina como un mero cumplimiento de normas. Bueno, esos son los 14 principios que nos está proponiendo la escuela mexicana en este modelo educativo que entra a funcionar en el 2018. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Podemos realmente pensar un modelo educativo para este país que no atienda la protección del medio ambiente como principio educativo pedagógico? ¿Es correcto que nos planteemos un modelo educativo que desatienda la educación para la paz, la educación espiritual, la educación del cuerpo, la educación familiar, la educación comunal, el principio del colectivismo y otros principios que ustedes pueden proponer ahí en sus análisis con sus maestros? ¿Es correcto que obviemos todo eso y nos quedemos centrados en el pensamiento? ¿Acaso el hombre solo es pensamiento? Nosotros entendemos que el hombre es pensamiento, pero por ejemplo aquí no se está atendiendo el cuerpo, no se está atendiendo la espiritualidad y no se están atendiendo los valores. El principio del respeto a la personalidad y la educación ética, el principio de la eticidad y la libertad como fuente de la dignidad humana. No. Entonces, yo me pregunto, ¿estamos frente a una escuela educativa o una escuela instruidora? ¿Estamos frente a una escuela que educa al hombre o una escuela que se concentra solo en la instrucción? ¿Estamos en una escuela que atiende solo ciertos conocimientos científicos y obvia todos los saberes que tienen que ver con la vida y con la felicidad y con el destino del ser humano? Yo me pregunto, ¿este modelo educativo es un paso de avance o es un paso de retroceso? Porque no pensemos que estamos inventando la racionalidad y la necesidad de desarrollar un pensamiento cientificista en los muchachos. Podemos regresar atrás, década del 80, del 60, la enseñanza polémica, Mamutov. Hay muchas propuestas que hicieron un énfasis importante en el desarrollo intelectual como elementos básicos para superar aquellas escuelas tradicionalistas, aquellas escuelas memorísticas, donde se le hacía tanto daño al niño tratando de recordara conocimiento sin atender los procesos reales del pensamiento. ¿Esto es un avance? ¿Estamos detenidos o es un retroceso? Los dejo a ustedes que continúen en el análisis de este importante documento. Es un documento que tenemos que seguir analizando. Yo voy a seguir haciendo videos de diversas partes, haciendo algunas valoraciones que creo que nos ayudan a mejorar el trabajo pedagógico. Les doy las gracias por su atención, les doy las gracias por seguir estos pequeños videos que estamos haciendo para ustedes. Los invito, si lo desean, a que se suscriban al canal, con eso nos ayudan. Nos vamos y nos vemos, por supuesto, en la consolidación de esta inmensa y hermosa victoria del pueblo mexicano. Buenos días, gracias.